Álvaro Salvador, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Muchas gracias. Siempre me gusta venir en Cádiz, o sea que estoy muy bien, muy a gusto. Muy bien. La esencia de un verso es su capacidad de dialogar con lo más íntimo del sentimiento humano, ha dicho usted en alguna entrevista. Insiste en su poesía en los sentimientos, en los valores y las emociones. ¿Son quizá ahora más importantes que nunca en plena pandemia y con el coronavirus? Bueno, sí. Más importante que nunca es como muy, ¿no? Pero sí que son importantes ahora, porque bueno, ha habido una serie de valores que han aparecido de pronto, que parecía que estaban un poco dormidos, ¿no? La solidaridad, lo que se ha llamado la heroicidad, que no es tanto heroicidad como cumplir con la obligación, Sí. con la profesión, etcétera, ¿no? Y yo creo que de alguna manera eso alude más a los sentimientos que a la racionalización, ¿no? Es decir, hay muchas personas que de pronto pues han entendido lo que significa ayudar, lo que significa ser responsables, tener cuidado, pero más por lo que sienten que por otro tipo de razonamiento. ¿Escribir es una forma de entender el mundo? Sí, sí. Una forma de entender el mundo también y de reinterpretarlo, ¿no? Pasarlo por tu propia manera de ser, por tu propia experiencia, situarlo en un lugar en el que tú te puedes sentir confortable, Sí. ¿no? O bien lo contrario, es decir, O que levante, que remueva... Exactamente, levantar una inquietud, una necesidad de crítica, de protesta, etcétera, ¿no? Porque la vertiente cultural últimamente de crítica y de movimiento poco, ¿no? Cada vez más complaciente. Claro, yo es que lo que ocurre que está pasando lo que predijeron algunos críticos, ¿no?, de la posmodernidad, ¿no?, que se iba a hacer todo líquido, que se iba a diluir, que se iba a convertir la cultura en un espectáculo, ¿no?, como decía Subirás, ¿no? Y yo creo que está ocurriendo eso realmente, ¿no? Ha contribuido a que se acelere, porque todos pensábamos que iba a ser un proceso más lento y que podría tener sus contradicciones, digamos, sus contraataques, ¿no? Sí. Pero con Internet, es decir, con el mundo digital, yo creo que se ha acelerado. Se ha acelerado porque de pronto ha sido como a abrir las puertas del campo, es decir, es lo contrario, ¿no?, de no ponerle puertas al campo, pues eso, no se le han puesto puertas al campo. Entonces todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo... Y por ahí entran intereses que para mí, y supongo que para mucha gente que piensa igual, son intereses negativos, que son los intereses del capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, claro, si una persona hace un programa en YouTube o donde sea, y por necio que sea, tiene 10.000 seguidores, necios como él, o como ella, si luego escribe un libro y lo publica, por lo menos 1.000 se lo compran. Sí, sí. Y además lo publica con facilidad porque tiene 10.000 seguidores. Exacto. Entonces, claro, ahí se establece una ley nueva de mercado que no tiene nada que ver con lo anterior, ¿no? Es decir, han deshecho el esquema, ¿no? Entonces, digamos que la literatura, digamos, seria, oculta, como queramos llamarla, o tradicional, o lo que sea, pues se está refugiando un poco en la resistencia, ¿no? Una vez más. Y pregunto... Estamos acostumbrados. ¿Qué es la resistencia en ese caso? Porque pequeñas editoriales quizás... Claro, la resistencia es pues seguir escribiendo con coherencia, con sentido de la calidad, etcétera, no tener ya ese afán que se tenía antes de estar en las listas de éxito, sino, bueno, pues tener un público lector fiel, unas editoriales alternativas que afortunadamente sí que surgen y que tienen un criterio bastante... En fin, esa es la resistencia, ¿no? Sí, sí, sí. Junto con Luis García Montero y Javier Egea inició la tendencia poética de la otra sentimentalidad en Granada, de lo que ahora se conoce un poco como la poesía
de la experiencia. Que derivó, sí. O que derivó, Sí, sí. ¿Cómo ve ahora aquella forma de mirar? ¿Cómo lo ve con la perspectiva que dan los años? Hombre, lo veo... hay quien dice que es mala la nostalgia y recordar y tal. Yo pienso que no, desde ya mi edad. Pienso que es muy bueno escribir memorias, por ejemplo, porque se recuerdan normalmente lo mejor. Lo malo uno tiende a... Sí, sí. Y al recordar lo mejor lo recrea, y al recrearlo lo disfrutas de nuevo, ¿no? Es decir, y eso es sano. Entonces yo aquellos años los veo así, fueron años muy ilusionantes, ¿no? Y en los que pues nos divertimos mucho, trabajamos mucho, no sé, teníamos una idea así idealista, ¿no? De hacer una poesía nueva, de romper con lo anterior. Y entonces, pues bueno, yo lo sigo viendo. Después cada uno tomó su trayectoria, ¿no? A partir de los 90, digamos que cada uno tomamos nuestro camino, pero yo creo que en el fondo de las poéticas nuestras, todavía, esos principios están vivos, tanto la de Luis como la mía, como la de Ángeles Mora, como la de incluso Benjamín Prado, que está un poco más lejos, pero en fin. Sí, sí. Yo creo que los fundamentos siguen existiendo. Los mismos, somos personas de izquierda, somos personas solidarias, y creemos que la poesía debe estar en función de eso, ¿no? Al servicio de, ¿no? Luego, bueno, algunos somos más puristas, otros son capaces de... Matices, quizás, dentro de una misma línea. Sí, son capaces de trabajar con el poder porque piensan que el poder es interesante estar allí dentro, en fin, que ha habido sus más y sus menos, ¿no? Pero los principios yo creo que siguen siendo los mismos. Y también los poéticos, es decir, los discursos. Hoy en día, a pesar de que hemos derivado un poco, pero si uno lee los libros, enseguida dice, estos son de la misma cuerda, ¿no? ¿Cómo ve el panorama poético español? Aparte de eso, Sí. a lo que nos referíamos antes, yo lo veo bien, afortunadamente. Hay jóvenes muy interesantes, muy interesantes. Granada, que es una cantera inagotable, porque no solo recoge a los granadinos, sino también a Jaén, Almería, sí. En fin, que pues Granada ahora mismo tiene un grupo de gente joven maravillosa. Este año el Premio Nacional de Poesía Joven se lo han dado a una chica, María Elena Higueruelo, que ella es de Jaén, pero bueno, o sea, está allí asimilada porque ha estudiado en Granada y tal. Sí. Y hace unos años Rosa Verbel fue un fenómeno nacional con su primer libro, que fue Premio de Poesía Antonio Carvajal. Hay otro chico, Javier Calderón, que también le han dado el Premio Antonio Carvajal. Es decir, hay como un... Y luego otros, varios, Carlos Catena, que también fue Premio Hiperión, sí, hace 2 o 3 años. Y luego hay, bueno, pues una playa de que se mueve alrededor, que no son tan buenos o todavía no han tenido la oportunidad grande, pero que constituyen un grupo grande y muy interesante. ¿Qué tiene Granada, junto con Cádiz, por ejemplo, que también aquí siempre es un núcleo también, importante, sí, de poesía? ¿Qué tienen ambas ciudades para que den tal cantidad y calidad de poetas? ¿Qué pasa en estas 2 ciudades? Yo creo que ciudades o bahías o provincias, vamos, me refiero también. Yo pienso que aparte de la tradición, ¿no? Porque la tradición influye mucho en Granada. Bueno, pues no solo la figura de Federico García Lorca, sino que uno puede alargarse hasta los poetas árabes de la Alhambra, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, que es importante, también son, creo que las 2, aunque Cádiz un poco más cosmopolita y más, pero ciudades recogidas en su propia belleza, ¿no? Es decir, con esa intensidad que crea la belleza constante, ¿no? Y yo creo que eso influye un poco también, y la tradición, porque también Cádiz tiene también una tradición larga de poetas desde el siglo XIX hasta ahora, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo se mezcla un poco, ¿eh? Luego es más fácil siempre, en una ciudad pequeña, es más fácil escribir poesía que a lo mejor una novela, ¿no? Porque de pronto una novela
es como una novela de tajo, ¿no? De ponerte todos los días 8 horas, pim pom, pim pom. Sí, sí. Mientras que la poesía, pues tú paseas y vas dando la vuelta al poema, ¿no? Luego se te olvida, te paras, pero al día siguiente tienes un rato y lo continúas. Es decir, es otra cosa más apropiada a una ciudad de este tipo que tiene sobredosis de belleza, ¿no? ¿Y qué opina de estos jóvenes youtubers, poetas y demás, que ahora están proliferando tanto? Pero sí que el problema es que se ha banalizado la poesía. Entonces, se ha banalizado todo. Se ha banalizado todo, y la poesía pues también. Y entonces, claro, dicen, esto es poesía. Pues no, pues mire usted, no. Esto es que usted se ha peleado con la novia y pone ahí los pensamientos que le ha surgido, la ruptura con la novia, pero poesía es algo mucho más complejo y más elaborado, ¿no? Ha habido algún fenómeno porque lo han propiciado ciertos poderes y ciertos medios, ¿no? Pero uno lee los libros y no tiene, vamos, es que este chico Marwan o Elvira Sastre, es que no se sostiene. Yo lo siento, pero yo no puedo decir otra cosa. Ya. Claro. Hemos hablado también de la juventud con la otra sentimentalidad, que sigue quedando en estos momentos de su interés por la música, que también fue algo bastante importante en su vida. A mí me sigue interesando mucho la música. Ahora mismo en el Ateneo en Granada tenemos un ciclo que estamos revisando toda la historia de la música pop rock en Granada. Y la semana que viene entrevistaré a 2 miembros de los Niños Mutantes, que han sido en los años 90 y principios del siglo XXI allí uno de los grupos más. Sí, sí. A mí la música me sigue interesando. Estamos también colaborando con la Peña de la Platería de flamenco. En fin, que siempre me va a seguir interesando la música, ¿vale? Los jóvenes, estamos hablando de la juventud, de poetas también, se inician ahora publicando en internet sus primeros poemas, y no hablo de este fenómeno aparte. Aparte sí. ¿Sustituyen ahora internet o las redes sociales esas revistas literarias de antes que uno se iniciaba hasta hasta los 90 prácticamente? Sí, en los 90 todavía las revistas tenían importancia, claro. Sí. Ahora ya son residuales casi, vamos. Sí, de hecho las que hay alguna buena, como Estación Poesía, ¿no? Sí. En Sevilla, pues tienen la parte digital también, ¿no? Es decir, que se publican de los dos modos y quizás se dan a conocer más por la vía digital. Por la vía digital, sí. Sí que se ha sustituido. Lo que ocurre es que yo creo que se debía de estructurar mejor, de institucionalizar más ese medio, ¿no? Es decir, bueno, pues que del mismo modo que antes hacíamos revistas en cada núcleo, más de una, además, ¿no? En Cádiz. Y muchas veces con enemistades entre... Con enemistades y con amistades también. También, por con fortuna, red, ¿no? Que se establecía y tal. Entonces, pero vamos, también con esos piques. Nosotros en Granada, yo con Juan de Losa siempre tuve un debate, nos queríamos mucho, teníamos mucha amistad, pero a la vez estábamos peleándonos constantemente, poéticamente, ¿no? Sí. Entonces eso también da vida y contribuye a, ¿no? Bueno, pues hacerlo un poco en el medio digital de ese modo, ¿no? Es decir, una revista, por ejemplo, no que de pronto haya una página en la que de pronto, sino que la universidad hace su revista digital, como es Estación Poesía, que es de la Universidad de Sevilla, ¿no? Sí. La lleva Antonio Rivero y tal. Bueno, pues la Universidad de Granada, lo mismo que hizo en otros momentos, Tragaluz, Letras del Sur, no sé qué y tal, pues hacer su revista digital, o la Diputación que hizo Olvidos de Granada, hizo Hélice y tal, hacerlo y que sea un cauce para que se siga manteniendo el principio de autoridad literaria, porque si no, es todo un barullo, ¿no? Y te pueden encontrar en la misma revista grandes logros y grandes mediocridades, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues que haya un consejo de redacción que vaya seleccionando y que a la vez pues sirve para que el chico que ha mandado un poema que a lo mejor no está bien acabado o lo que sea, pues se le puede decir, oye, mira,
trabájalo un poco y ten cuidado con esto y con aquello, ¿no? Sí. Es decir, que haya... Porque lo digital es un medio, y es un medio estupendo, maravilloso, rápido, tal, asequible a todo el mundo, pero debe de estar un poco encauzado. Sí. Más encauzado. ¿Cuáles son, a su entender, las cualidades que debe disponer un buen poeta? Esto es como la pregunta del millón, Sí. porque es un poco lo de qué es poesía, ¿no? Y que ya lo tenemos tan antiguo, pero yo pienso que hay un talento natural. Es decir, porque uno dice, ¿por qué dos niños de 8 años, uno pinta un caballo perfectamente sin ver al caballo? Pues a mí eso me pasó de pequeño. Sí. Yo tenía un primo que era un magnífico dibujante, que luego se hizo pintor, y yo me quedaba alucinado viendo cómo pintaba un caballo, ¿no? Y el niño que estaba al lado hacía un monigote. Yo hacía un monigote ahí con 4 rayas. Sí, sí, sí. Y pues lo mismo pasa con la literatura, es decir, hay gente que tiene un oído en relación con la palabra, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso suena y luego, claro, hay que trabajar, estudiar, aprender los mecanismos, los recursos, en fin. Pero yo creo que hay un algo especial. Entonces, lo primero sería notar que se tiene eso. Y eso se nota ya en el colegio, ¿eh? Y hay más niños de los que parece que tienen ese buen oído. Lo que pasa es que luego, bueno, pues no les interesa. O la educación de ahora que quizá es igualitaria, ¿no? Y sí, que nadie destaque. Exacto. Y bueno, y a lo mejor al propio crío pues no le interesa eso, cultivarlo, por lo que sea. Pero si tiene a lo mejor unos padres que son profesores o maestros o lo que sea y se lo fomentan, pues luego ya es leer mucho, leer muchísimo. Hay que leer. Y no solo poesía, porque la prosa también ayuda. Leer, que es lo que no hacen estos de internet. Sí. Y luego, pues bueno, aprender las técnicas. Muchas veces la gente joven rechaza la métrica, ¿no? Rechaza la métrica. Y no se dan cuenta, porque si se observa bien, que el verso libre es falso. El verso libre no existe. El verso libre son versos medidos enmascarados. Si uno lo analiza, son especies de silbas libres lo que se escribe, llenas de endecasílabos, de hexasílabos, es decir que... Y entonces es muy bueno para la musicalidad educarse en la métrica. Escribir, cuando se está aprendiendo, muchísimos sonetos, muchísimas octavas reales, aunque las tires, las vayas tirando o las hagas de cachondeo, ¿no? Como ejercicios. Exacto, como ejercicios, muchos de esos. Luego puede ser que te quede algún soneto bueno o lo que sea, pero no pasa nada si no queda. Tú, para escribir luego un verso libre que tú quieras hacerlo como te dé la gana, te va a estar sonando y sabes ya dónde está la musicalidad, porque lo has estado ejercitando, ¿no? Es como el deportista que se entrena y que... ¿Qué significa Granada y su tradición poética en su obra? Uy, mucho. Granada es una ciudad, lo que hablábamos antes, ¿no? Que me imagino que con Cádiz puede pasar también. Es una ciudad muy especial porque es muy provinciana, pero a la vez es muy universal, tiene muchas contradicciones. Y luego tiene esa sobredosis de belleza, ¿no? Que hace que el granadino sea, como decía Cernuda, un poco árabe, un poco apático, ¿no? Y bueno, si tenemos esto, ¿para qué queremos más historias, no? Entonces, los temas son continuos y la necesidad de recurrir a esa tradición. Luego la figura de Lorca, tan importante y a la vez tan... Te imagino, yo lo veo desde fuera, desde Cádiz, ¿no? Pero que esa figura tan grande de Lorca tiene que suponer una... Bueno, iba a decir losa o estímulo, todo lo contrario. Es que me parece una figura que se va agrandando con el tiempo. Además. Sí, es a la vez. Son las dos cosas. Es una losa, sobre todo al principio, ¿no? Porque al principio uno dice...
¿cómo va uno a ni siquiera ponerse a la altura del zapato? Pero luego es estímulo también, porque Lorca es un poeta mucho más abierto de lo que la gente se cree, ¿no? De lo que su imagen neopopularista da. Es un poeta que te enseña muchas cosas, ¿no? Y entonces luego pues ya empiezas a entrar en esa dimensión y a valorarlo más, ¿no? A valorarlo en su justa medida. Sí. Entonces, bueno, pues está ahí como una sombra protectora también, en cierto sentido. Antes hemos hablado de las novelas, de ese trabajo de 8 horas de pico y pala. No se ha prodigado mucho en novelas, que tengo entendido que te ha publicado dos publicadas, sí. No sé si tiene alguna más escrita además. ¿Por qué poca desarrollo de la vertiente novelística? Bueno, pues un poco por eso, porque si estás con otro trabajo, en este caso pues, con el académico, con tus clases, con tus tesis doctorales, tus doctorandos, trabajo además muy absorbente. Es que es muy difícil tener... Hay gente heroica que se levanta a las 5 de la mañana y está escribiendo hasta las 9, pero yo soy más vago, no. Entonces escribí esas dos porque surgieron como necesidad en un momento determinado, además en los que tenía tiempo y tal. Y a lo mejor ahora que tengo más tiempo, vuelvo sobre, ¿no? ¿Lo estará pensando? ¿Lo tiene? Hice, por ejemplo, en el confinamiento he hecho un diario en prosa. Un diario, además, bueno, tendré que pulirlo, pero de muchas páginas, porque escribía todos los días, ¿no? Claro, tenía uno todo el día. Todo el tiempo. Para trabajar. Y bueno, a lo mejor hago alguna otra cosa más en prosa ahora que tengo tiempo. ¿Hay alguna obra en su trayectoria de la temática que le guste especialmente, que se sienta especialmente satisfecho de ella, que destaque si alguien no conoce su obra y quiere introducirse en la obra de Álvaro Salvador y le dices esta? ¿Y por qué? Si hay alguna. Bueno, a mí el libro que más me gusta, viéndolo ya a la distancia, normalmente se dice el último libro, sí. ¿no? Porque, es fácil de encontrar. Claro, porque el último libro, bueno, porque está uno recién satisfecho con el libro y tal, que bueno, sí, me gusta mi último libro, pero yo creo que mi mejor libro es el que se titula Ahora Todavía, que lo publiqué en el año 2001 y lo escribí en el último lustro del siglo XX, ¿no? Sí. Y bueno, es un poco un libro en el que, fruto de una crisis en la que hemos acabado con la sentimentalidad y estás ahí en una encrucijada, también con un problema personal, que estuve viviendo en Barcelona 3 años, casi 4, en una de mis necesarias escapadas de la sobredosis de Granada. Y entonces, bueno, están todos ahí muy mezclados, se explican bastante bien, o me intento explicar bastante bien qué es lo que hemos hecho antes y qué dudas tenemos para el futuro. En fin, creo que es un libro mío, aparte de que esté bien escrito, significativo también para quien se quiera acercar, ¿no? Ya. Usted ha ganado numerosos premios literarios de todo tipo. ¿Qué opinión le merecen los premios literarios? Bueno, los premios literarios hay 2 clases de premios. Unos que son estupendos para los jóvenes, ¿no? Para que se den a conocer, para que puedan tener una posibilidad de publicación, ¿no? Bueno, estos que he nombrado antes, el Hiperión, el Antonio Carvajal, una serie que están para los jóvenes, ¿no? El Loewe de jóvenes, etcétera. Me parece un medio estupendo y yo lo usé, ¿no? En mis primeros años. Pero luego los otros, por ejemplo, los premios nacionales, esos premios se deben de dar a las personas que ya están acabando. Es decir, a mí me parece una barbaridad que se le dé un premio nacional a un chico o a una chica que tiene 20 años o 30, que están empezando, que no sabemos lo que van a hacer, que a lo mejor no van a seguir escribiendo. Sí. Entonces esos premios debían de ser, bueno, pues los premios de una trayectoria, una persona que ha estado trabajando, que ha tenido su, no sé, pues su interés, su vocación, su obra, etcétera. Pero vamos, en general,
los premios me parecen bien y me parecen un buen vehículo, ¿no? Un estímulo. Sí, sí. Ahora, a grandes rasgos, ¿cuáles son sus afinidades literarias en estos momentos? Estamos hablando de octubre de 2021. Pues si es que afinidades, fíjate, yo estoy muy abierto a la literatura en general, leo todo lo que puedo, ¿no? Pero bueno, te puedo hablar de la prosa, la que más me gusta es la norteamericana. Ahora he acabado de leer un libro de un chico que se llama Michael Offutt, que se titula Mi padre, el pornógrafo. Y hay una novela fascinante, una novela que es autobiográfica, bueno, un poco la metaficción esta, sí, la autoficción, que ahora se lleva mucho. Que el chaval se muere el padre, que es escritor también, lo que pasa es que él pensaba que era un escritor de, bueno, sí, de pulp fiction, pero de ciencia ficción y no sé qué, ¿no? Y de pronto va al legado del padre, y el padre era un escritor de pornografía, que tenía cientos con seudónimos. Y entonces, bueno, entra en ese mundo, ¿no?, de descubrimiento del padre. Es una novela el tema es el padre, ¿no?, de estas novelas de examen de las relaciones padre-hijo, ¿no? Pero con esa cosa original tan interesante, porque a la vez retrata todo el mundo pop norteamericano de los años 60-70, una novela fascinante, fascinante. Entonces, los norteamericanos me encantan, como prosistas, ¿no? Paul Auster, no sé, John Irving, porque de pronto empiezas a leer y en 30 páginas te ha contado una historia fantástica, ¿no? Mientras que un escritor europeo, pues en 30 páginas te ha contado cómo sube la escalera, ¿no? Sí, esta pregunta se la hago como profesor. ¿Qué autor olvidado merece ser reivindicado? Uy, mucho. Ahora mismo las que más merecen ser reivindicadas son muchas mujeres. Mujeres muy, muy buenas, muy interesantes. Dentro de la poesía se están empezando a recuperar de pronto las mujeres que estaban alrededor de la generación del 27. Sí. Editorialmente interesa mucho, además, claro, esta recuperación. Sí, porque bueno, también está de moda un poco la reivindicación de la mujer, ¿no? Pero vamos, que eso no implica que hay poetas fantásticas. Pepa Merlo hizo una antología titulada Peces en la Tierra, que la publicó Vandalia, en la que recogía 25 poetas en el entorno de la generación del 27. Y hay algunas poetas estupendas, como Elizabeth Mulder, como Marina Romero, en fin, todo un elenco de escritoras magníficas, ¿no? Y claro, luego pues también se puede seguir avanzando en el tiempo durante el siglo XX y recuperar figuras de los años 50 que no han sido valoradas tampoco lo suficiente, como Pilar Pasomar, como Elena Martín Vivaldi, es decir, como está la Aymerich, ¿no?, o Figueroa Aymerich. Es decir, toda una serie de escritoras que son muy interesantes. Y por último, ¿cuáles son los valores importantes en su vida? Valores personales, dice, de ética personal. Sí. Bueno, yo diría para conocer un poquito más esa vertiente más humana. Sí, hombre, siempre se dice que si la honestidad, no sé. Yo, el agradecimiento me parece muy importante, la coherencia también, y luego la voluntad. La voluntad en el sentido de voluntad de trabajo. Yo creo que con voluntad se consigue más que con talento. Creo. Yo también lo creo. Álvaro, Salvador, muchas gracias por formar parte de estos diálogos de literatura andaluza en red. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Encantado de este rato tan agradable.
Gracias.